Mi nombre es Damián Rojas, aunque ese nombre murió hace mucho tiempo en el polvo de una ciudad del norte de México que aprendí a llamar territorio en lugar de hogar. Nací en un laberinto de callejones sin salida donde el sol pegaba como un castigo y el único evangelio que se predicaba era el de la supervivencia, una lección áspera que se aprendía antes que a leer. No tuve una infancia con sueños, sino con instintos afilados, donde cada día era una negociación con el hambre, con la violencia que flotaba en el aire como el polen en primavera. Mis juguetes fueron casquillos de bala encontrados en la tierra y mi canción de cuna, el eco lejano de las sirenas. En ese mundo, la fragilidad era un lujo que te costaba la vida, y yo aprendí muy pronto a no permitirme ni un solo suspiro de debilidad. Mi padre fue una sombra, una historia mal contada que se desvaneció antes de que yo pudiera memorizar su rostro, y mi madre era una mujer de silencios y resignación, su amor era un refugio frágil que no podía protegerme del mundo que nos rodeaba. Por eso busqué protección en otros hombres, los jefes del barrio, figuras de poder efímero con camionetas relucientes y miradas que pesaban. Ellos me enseñaron el verdadero código, la única ley que importaba, la lealtad. La lealtad a la familia, al patrón, esa era nuestra única trinidad, una fe ciega que no ofrecía cielo, pero te salvaba del infierno inmediato de la traición y el abandono. Honrar al grupo se convirtió en mi religión silenciosa, un dogma escrito con sangre y pólvora, no con tinta. Si tú crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos las historias reales de quienes fuimos rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos escuchas y ayúdanos a esparcir esta verdad. No ascendí en la jerarquía por hambre de poder, sino por una extraña habilidad para apagar mi alma a voluntad, para convertirme en una herramienta precisa y sin emociones. Me convertí en el sombra, el que cumplía las órdenes sin preguntar, el que resolvía los problemas que otros no se atrevían a nombrar. Mi reputación se construyó sobre un silencio sepulcral y una eficiencia escalofriante, y con cada misión cumplida, sentía cómo una parte de Damián se desprendía de mí, como piel muerta. El olor a pólvora quemada se convirtió en mi incienso, el frío del acero en mi única caricia, y la mirada vacía de mis víctimas, el espejo en el que dejé de reconocerme. No era un líder, era un fantasma que caminaba entre los vivos, temido por mi aparente falta de humanidad. Ese estatus me envolvió en una soledad tan densa que podía sentir su peso sobre mis hombros. Me llamaban, el sombra, un nombre que imponía un respeto helado, una distancia que me protegía de las balas y de los abrazos por igual. Vivía en casas de seguridad que cambiaban constantemente, lugares impersonales con muebles caros y vistas panorámicas a ciudades que nunca sentí mías. Estaba a salvo de las traiciones del negocio, pero también de cualquier atisbo de conexión humana. El tequila más caro sabía a ceniza en mi boca y el silencio de mis cuartos de lujo gritaba más fuerte que cualquier balacera. Era un rey en un reino de fantasmas, un prisionero de mi propia leyenda, intocable y, por lo tanto, profundamente solo. Pero incluso la piedra más dura se agrieta con el tiempo, y mi armadura comenzó a mostrar fisuras imperceptibles, pequeñas grietas por donde se colaba una luz extraña que me quemaba por dentro. A veces, en la calle, veía a un niño vendiendo chicles con los mismos ojos asustados que yo debí tener, y sin entender por qué, mi mano se metía al bolsillo y le dejaba un billete, un gesto impulsivo que me llenaba de desprecio hacia mí mismo. ¿Qué era esa debilidad? ¿De dónde venía esa compasión inútil que no servía para nada en mi mundo? Eran actos que no tenían lógica, que contradecían todo lo que yo era, y los odiaba porque me recordaban que dentro del monstruo todavía respiraba un hombre al que yo mismo había sentenciado a muerte hacía mucho tiempo. Las noches se volvieron mi campo de batalla personal, una guerra silenciosa librada entre sábanas de seda que se sentían como lija sobre mi piel. El insomnio era un enemigo tenaz, se aferraba a mí con garras invisibles, y el silencio de las habitaciones de lujo, que antes era una prueba de mi poder y aislamiento, ahora era un lienzo en blanco donde mi mente proyectaba sus peores fantasmas. Cerraba los ojos y el olor a pólvora y a sangre seca parecía emanar de la propia almohada, un perfume rancio que ninguna colonia cara podía ocultar. Me despertaba de golpe, bañado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor del desierto, con el corazón martillando contra mis costillas como si quisiera escapar de una jaula que yo mismo había construido con mis propias manos. De día, el tormento cambiaba de forma, se volvía más sutil pero igual de corrosivo. Me movía por el mundo como un espectro, enfundado en ropa de diseñador y conduciendo camionetas que rugían con una potencia que yo ya no sentía por dentro. Podía estar rodeado de mi gente, escuchando sus planes, sus risas forzadas y sus juramentos de lealtad, y aún así sentir un vacío tan profundo en el pecho que me ahogaba. Era una soledad distinta a la del poder, era la soledad del que se sabe fundamentalmente desconectado de todo, una pieza rota que ya no encajaba en el engranaje.
Había una sombra permanente detrás de mis ojos, un filtro oscuro que le robaba el color al sol y el sabor a la comida. El verdadero infierno, sin embargo, me esperaba en el espejo. Se convirtió en mi peor enemigo, una superficie que me devolvía la imagen de un extraño con mi rostro. Veía a el sombra, el hombre que todos temían, con su mirada impenetrable y sus facciones endurecidas por años de no sentir nada, pero no encontraba a Damián por ninguna parte. A veces, la disonancia era tan fuerte que sentía un vértigo repentino, como si el suelo se abriera bajo mis pies, y tenía que apoyarme en el mármol frío del lavamanos para no caer. ¿Quién era ese hombre? ¿En qué momento exacto había permitido que ese monstruo devorara al niño asustado que alguna vez fui? Esa pregunta sin respuesta resonaba en el silencio, carcomiéndome por dentro. Mi cuerpo comenzó a registrar la deuda que mi mente se negaba a aceptar. Una presión constante se instaló en mi pecho, justo en el centro, como si una mano invisible me apretara el corazón día y noche, recordándome un peso que no podía nombrar. Incluso bajo el sol abrasador de Sinaloa, sentía un frío que me calaba hasta los huesos, un escalofrío que no provenía del aire acondicionado, sino de un invierno interno que ninguna fogata podía calentar. Era el frío de las vidas que había apagado, el frío del acero de mi pistola, un frío que se había vuelto parte de mi circulación, recordándome que por dentro estaba congelado, muerto mucho antes de que una bala encontrara mi nombre. Y luego estaban los rostros, que llegaban sin ser llamados, en los momentos más inoportunos. No eran recuerdos completos, sino fragmentos, destellos de una mirada de súplica antes del final, el temblor en la voz de un hombre rogando por su familia, el llanto silencioso de una mujer que lo había perdido todo. No sentía remordimiento, o al menos eso me decía a mí mismo, porque el remordimiento era una debilidad. Lo que sentía era un cansancio abrumador, un agotamiento del alma tan profundo que a veces me costaba levantarme de la cama. Era como cargar con el peso de un cementerio entero sobre mis espaldas, y cada día se añadía una lápida nueva, una carga más que me hundía lentamente en la tierra. Empecé a experimentar quiebres, fracturas silenciosas en medio del día, mientras conducía por la carretera o revisaba un cargamento. De repente, el mundo se estrechaba, los sonidos se volvían lejanos y un pánico helado me subía por la garganta. Mi respiración se aceleraba, pero por fuera, nadie lo notaba. Aprendí a dominar la máscara, a mantener la mandíbula apretada y la mirada fija, mientras por dentro me desmoronaba. Aferraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se ponían blancos, anclándome a la realidad, luchando contra la sensación de que iba a disolverme en el aire. Eran mis secretos, mis crisis privadas en un mundo donde mostrar cualquier fisura era firmar tu propia sentencia de muerte. Esa sensación de una deuda invisible crecía con cada amanecer. No era una deuda de dinero, yo tenía más del que podría gastar en 10 vidas. Era algo más profundo, una cuenta pendiente con la existencia misma. Sentía que cada respiro era un préstamo que no merecía, que cada plato de comida era un lujo robado a alguien que ya no podía comer. La vida se sentía ilegítima, un traje que me quedaba grande y que en cualquier momento alguien vendría a reclamar. Esta sensación me convertía en un fantasma entre los vivos, un hombre que caminaba, hablaba y mataba, pero que en el fondo sabía que su esencia ya no le pertenecía, que estaba viviendo un tiempo extra que no le correspondía. Intenté ahogar esa sensación en lo único que conocía, el exceso. Bebía el tequila más caro hasta que la botella estaba vacía, pero la embriaguez solo afilaba los bordes de mi angustia. Buscaba el olvido en cuerpos anónimos en camas de hoteles impersonales, pero al despertar, la soledad era aún más pesada, más densa. Ni siquiera la adrenalina del trabajo, el peligro inminente de un enfrentamiento o la planificación de un golpe, lograba distraerme por mucho tiempo. Todo se había vuelto ceniza en mi boca. Los placeres que antes me definían y me anestesiaban ahora eran recordatorios huecos de lo vacío que estaba, espejos que reflejaban la nada que se había apoderado de mi alma. No sabía qué buscaba, pero la certeza de que algo faltaba era tan real como el arma en mi cintura. A veces, desde el balcón de mis escondites en las colinas, mi mirada se perdía en la ciudad, en las luces parpadeantes de las casas humildes, y me preguntaba cómo sería vivir una vida simple, una vida sin el peso de la sangre y el miedo. Veía las cruces iluminadas de las iglesias a lo lejos y sentía una extraña punzada, no de fe, sino de una curiosidad prohibida, como si en esos símbolos de debilidad se escondiera una respuesta que yo no me atrevía a buscar. La armadura de el sombra se estaba agrietando, y por las fisuras se colaba una luz tenue y extraña que, sin saberlo, comenzaba a mostrarme el camino. La orden llegó como llegan siempre las sentencias en mi mundo, no con la solemnidad de un juez, sino con la indiferencia de quien pide un café, en una llamada corta y sin matices que apenas duró un minuto. El nombre era Elías, un pastor de barrio cuya pequeña iglesia, un humilde edificio de bloques de concreto en el corazón de nuestro territorio, se había convertido en un estorbo.
No era un rival de armas, sino de almas, y su mensaje de esperanza estaba desviando a los jóvenes que la organización veía como futura mano de obra, como sangre nueva para el negocio. Para el patrón, era una simple cuestión de control de plagas, una mala hierba que había crecido demasiado y que debía ser arrancada de raíz. Para mí, era solo otro trabajo, otro nombre en una lista que ya no me molestaba en recordar. Comencé la cacería con la paciencia metódica que me había ganado mi apodo, instalándome en las azoteas y en las ventanas de edificios abandonados que rodeaban su pequeña congregación. Durante días, mi mundo se redujo al círculo de mis binoculares, observando a este hombre que se movía con una calma que me irritaba. Lo veía barrer la entrada de su iglesia cada mañana, compartir un plato de sopa caliente con los indigentes que nadie más miraba, y escuchar con una atención infinita las penas de las viudas del barrio. Yo buscaba la grieta, la hipocresía, el pecado oculto que me permitiera apretar el gatillo con la conciencia tranquila, pero solo encontraba una humanidad desconcertante, una sencillez que era más impenetrable que cualquier chaleco antibalas. Mi frustración crecía con cada atardecer, porque este hombre, Elías, se negaba a ser el monstruo que yo necesitaba que fuera. No había camionetas de lujo escondidas, ni mujeres secretas, ni desvíos de las escasas donaciones que recibía. Su única riqueza parecía ser la fe que profesaba, una fe que no gritaba desde un púlpito dorado, sino que susurraba en el consuelo que ofrecía una madre que había perdido a su hijo en la misma violencia que a mí me daba de comer. Veía en él una fuerza que yo no entendía, una autoridad que no venía del cañón de una pistola, sino de una convicción interna que lo hacía caminar sin miedo por las mismas calles que yo había manchado de sangre. Y entonces lo veía orar. No eran rezos teatrales para impresionar a su rebaño, sino conversaciones íntimas en la soledad de su iglesia vacía, al final del día. Desde mi escondite, lo observaba arrodillarse frente a un altar de madera tosca, con la cabeza inclinada, y aunque no podía oír cada palabra, su postura transmitía una entrega total, una confianza absoluta en que alguien lo estaba escuchando. Yo, que vivía rodeado de un silencio que gritaba, me sentía como un intruso profanando algo sagrado, un espía en un reino de paz que mi existencia misma contradecía. Esa imagen de fe pura y sin adornos comenzó a perforar mi armadura, sembrando en mí una duda que se sentía como un veneno lento. La noche señalada llegó con un aire pesado y quieto, como si el propio cielo estuviera conteniendo la respiración. Preparé mi rifle con la precisión de un cirujano, cada movimiento un ritual perfeccionado por años de práctica. El aceite lubricando el cerrojo, el chasquido metálico del cargador al encajar, el ajuste fino de la mira telescópica. Me posicioné en el segundo piso de una obra en construcción frente a la iglesia, un nido de sombras perfecto con una vista impecable. El olor a cemento fresco y a polvo se mezclaba en el aire mientras yo me convertía, una vez más, en una extensión de mi herramienta, un fantasma con un solo propósito. Afuera, la vida del barrio seguía su curso, ajena a la muerte que esperaba pacientemente en la oscuridad. A través de la mira, el mundo se encogió hasta enfocarse en una sola ventana iluminada. Allí estaba él, Elías, de espaldas a mí, organizando unos libros después del servicio nocturno. La cruz de la mira se posó suavemente sobre su camisa, justo en el centro de su espalda, un blanco fácil, casi insultante en su simplicidad. Mi dedo índice se deslizó hacia el gatillo, sintiendo el frío familiar del acero, el punto de no retorno. El corazón me latía con un ritmo firme y controlado, el pulso de un profesional a punto de cerrar un contrato. Era el momento, el silencio perfecto, el instante suspendido en el tiempo en el que yo era el único dios de la vida y la muerte de ese hombre. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz, clara y serena en la quietud de la noche, se filtró por la ventana abierta. No estaba cantando ni leyendo, estaba orando en voz alta, pero no era una súplica por su propia seguridad. Sus palabras atravesaron la distancia y la oscuridad para clavarse directamente en mi alma. Padre, te pido por aquellos que están perdidos en la oscuridad, dijo, con una compasión que me quemó por dentro, para que tu luz los alcance y puedan encontrar el camino a casa. No era una oración genérica, sentí como si cada sílaba estuviera dirigida a mí, como si supiera que yo estaba allí, escuchando, a punto de borrarlo de la existencia. El universo entero pareció detenerse en ese preciso instante. Y entonces, como si fuera una respuesta a esa oración, ocurrió lo imposible. Una niña pequeña, de no más de 6 años, que había estado jugando en un rincón de la iglesia, se giró de repente. Su mirada atravesó el cristal de la ventana, cruzó la calle oscura y subió hasta el agujero en la pared donde yo me ocultaba. Sus ojos se encontraron con los míos, o más bien, con la oscuridad que me envolvía. No hubo miedo en su rostro, ni sorpresa, solo una curiosidad infantil y pura. Y entonces, me sonrió. Una sonrisa amplia, inocente y completamente desarmante, una luz diminuta que detonó una explosión silenciosa dentro de mí, demoliendo cada muro que había construido para protegerme.
El rifle, que segundos antes era una extensión de mi brazo, se convirtió de pronto en un bloque de plomo que pesaba 1 tonelada. Mi dedo, ese dedo que había obedecido mis órdenes sin vacilar cientos de veces, se quedó congelado sobre el gatillo, paralizado por una fuerza invisible pero abrumadora. Intenté forzar el movimiento, invocar al sombra, al profesional sin alma, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Era una rebelión total, una insubordinación de mis propios músculos, de mi propia voluntad. El arma que me había dado poder y control ahora me mostraba mi completa impotencia ante aquella sonrisa, ante aquella oración. Por primera vez en mi vida, no pude cumplir una orden. Una oleada de vértigo me sacudió, y tuve que bajar el rifle antes de que se me cayera de las manos. Apoyé la frente contra la pared fría y polvorienta, jadeando como si hubiera corrido un maratón. El aire no me llegaba a los pulmones. La imagen de la sonrisa de la niña estaba grabada a fuego en mi mente, superponía N12 a los rostros sin nombre de todos los que habían caído ante mí. La oración del pastor resonaba en mis oídos, no como una condena, sino como una invitación incomprensible. La máscara de El Sombra se había hecho añicos, y debajo solo quedaba Damián, un hombre desnudo y tembloroso, enfrentado a un misterio más grande que cualquier patrón, que cualquier cártel. Me moví como un autómata, recogiendo mis cosas con manos torpes que ya no reconocía como mías. Cada pieza de mi equipo se sentía extraña, ajena, como reliquias de una vida que acababa de terminar. Salí de ese edificio a trompicones, huyendo no de la escena de un crimen que no cometí, sino de la escena de un milagro que no podía procesar. Caminé sin rumbo por las calles oscuras, con la certeza aplastante de que había fallado mi misión, un pecado capital en mi mundo que se pagaba con la propia vida. Pero el miedo a la muerte había sido reemplazado por un terror diferente y más profundo, el terror de tener que seguir viviendo después de haber visto aquello. Esa noche, en ese edificio abandonado, algo se rompió para siempre. La lealtad ciega, la identidad forjada en pólvora, el orgullo de ser el ejecutor más temido, todo se desmoronó y se convirtió en cenizas. Ya no era el Sombra. Ni siquiera sabía si todavía era Damián. Era un hombre suspendido en el vacío, despojado de todas sus certezas, con el eco de una oración y la luz de una sonrisa infantil como único mapa. No entendía lo que había pasado, pero sabía, con una claridad que dolía, que mi vida anterior había terminado. Una puerta se había cerrado de golpe, y frente a mí se abría una oscuridad diferente, una en la que, por primera vez, sentía que no estaba solo. No sé cuánto tiempo deambulé por las calles, si fueron minutos u horas, moviéndome como un sonámbulo entre las sombras que antes eran mi dominio. Mis pies, sin que mi mente diera la orden, me llevaron de regreso, no a mi escondite, sino al único lugar del universo que en ese momento se sentía como el epicentro de mi colapso. La puerta de la pequeña iglesia estaba entreabierta, una invitación silenciosa en medio de la noche. Empujé la madera gastada y el chirrido suave fue el único sonido que rompió el silencio. El aire adentro era diferente, no olía a miedo ni a muerte, sino a cera vieja, a madera pulida por el tiempo y a algo más, una quietud tan densa que parecía tener peso, una paz que se sentía extraña, casi agresiva para un alma como la mía. Avancé por el pasillo central, mis botas de trabajo resonando en el suelo de baldosas con un eco que me acusaba, cada paso una confesión de la profanación que mi sola presencia representaba en ese lugar. Mi mirada se fijó en el altar, una simple mesa de madera sin oro ni adornos, con una cruz tosca colgada en la pared detrás. No había poder en ese símbolo, no el poder que yo conocía, el que viene del acero y del miedo. Y sin embargo, una fuerza invisible me empujaba hacia él, una gravedad que tiraba no de mi cuerpo, sino del peso muerto de mi vida. Me detuve frente a él, sintiendo cómo el edificio entero parecía observarme, esperando el siguiente movimiento de un animal herido que había invadido un santuario. Mis rodillas cedieron. No fue una decisión, no fue un acto de devoción, fue un derrumbe. El peso de cada vida que había tomado, cada orden que había cumplido, cada pedazo de mi humanidad que había vendido, se concentró en un solo instante y me aplastó contra el suelo frío. Caí de rodillas con un golpe seco, el dolor en mis huesos un ancla bienvenida a la realidad. Apoyé mis manos en el suelo para no caer de bruces y me quedé así, con la cabeza gacha, un rey destronado en un reino que no entendía, sin palabras para rezar porque nunca había aprendido a hacerlo, sin nada que ofrecer más que mi propio vacío, mi quiebre absoluto. Era el final de la huida, el punto cero de mi existencia. Y en ese silencio, en la más profunda de las soledades, lo sentí. No fue un sonido, ni una luz, ni una visión. Fue una presencia. Comenzó como una calidez sutil en el centro de mi pecho, justo en el lugar donde antes sentía esa presión helada, y desde allí se expandió lentamente, como la tinta en el agua, llenando cada rincón de mi ser. Era una calidez que no quemaba, sino que derretía, disolviendo las capas de hielo que habían protegido mi corazón durante décadas.
Por primera vez en mi vida, no me sentía solo. El aire a mi alrededor se volvió denso, pero no opresivo. Se sentía lleno de una compañía silenciosa, de una atención que lo abarcaba todo. Esa presencia me estaba mirando. Sentí que me veía, pero no con los ojos de un juez ni con los de una víctima. Me veía por completo, más allá de el sombra, más allá del sicario y del monstruo. Veía al niño asustado en los callejones, al joven que buscaba un padre en los jefes del barrio, al hombre que se ahogaba en su propia soledad. Me sentí desnudado, cada cicatriz de mi alma expuesta a una luz que no juzgaba, que no condenaba. El terror inicial de ser conocido tan íntimamente se transformó en una sensación abrumadora de alivio, como si por fin pudiera dejar de fingir, de sostener la máscara que me estaba asfixiando. Alguien me veía, y a pesar de todo, no se apartaba. Fue entonces cuando la voz llegó, no a mis oídos, sino directamente al centro de mi alma, una certeza tan clara y tan real como el suelo bajo mis rodillas. No tenía sonido, pero cada palabra resonaba con una autoridad mansa y un amor incomprensible. Descansa. Yo te he visto todo este tiempo, y en ese instante, un nombre brotó en mi mente, no como un recuerdo, sino como una revelación, la única explicación posible para esa paz que desafiaba toda lógica: Jesús. Era él, el que el pastor Elías nombraba con tanta confianza, el que había inspirado esa oración que me desarmó. Era Jesús, y me estaba hablando a mí, al peor de sus enemigos. El dique que había contenido un océano de dolor durante toda mi vida se rompió. Las lágrimas, esas que creí haber secado para siempre, comenzaron a brotar de mis ojos, no como un goteo, sino como un torrente incontrolable que me quemaba las mejillas. Sollozos profundos y guturales sacudieron todo mi cuerpo, arrancando de mis entrañas décadas de miedo, de culpa reprimida, de una soledad tan profunda que nunca me había atrevido a nombrarla. Lloré por el hombre que había sido, por las vidas que había destrozado y por la mía propia, que creía perdida sin remedio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una limpieza dolorosa, un bautismo de fuego y agua que me estaba lavando por dentro. Cuando el llanto finalmente amainó, dejándome vacío y tembloroso, una paz inaudita se instaló en el lugar que antes ocupaba la tormenta. Era una paz que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era la calma tensa antes de un golpe, ni el silencio satisfecho después de un trabajo cumplido. Era una paz viva, sólida, una quietud que era más fuerte que cualquier ejército, más poderosa que todo el dinero y el respeto que había acumulado. Era la paz de ser encontrado, de saber que la guerra dentro de mí, la más brutal de todas, por fin había terminado. Podía respirar, y por primera vez, el aire se sentía limpio, gratuito, un regalo que no merecía pero que se me estaba dando de todos modos. Permanecí de rodillas en el suelo de esa humilde iglesia mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por los vitrales sencillos, pintando el polvo en el aire con trazos de luz dorada. No tenía un plan, no sabía qué sería de mí, sabía que el mundo que había dejado atrás vendría a buscarme para cobrar mi traición. Pero el miedo se había ido, reemplazado por una certeza tranquila. El sombra había muerto en ese altar de madera. El hombre que se levantó, con las rodillas adoloridas y el rostro marcado por las lágrimas, era alguien nuevo, un extraño para sí mismo. No tenía nada, y sin embargo, lo tenía todo. Había sido encontrado por aquel cuya misión siempre fue buscarme. Volví a mi mundo como un extranjero que regresa a una patria que ya no reconoce, un lugar donde el idioma es el mismo pero el significado de cada palabra ha cambiado para siempre. Las casas de seguridad, antes refugios de poder, ahora se sentían como tumbas lujosas, y el olor a cuero caro y a la pólvora que siempre impregnaba el aire me revolvía el estómago. El primer llamado del patrón llegó esa misma mañana, su nombre brillando en la pantalla del teléfono como una sentencia. Mi mano, esa mano que había acabado con tantas vidas sin dudarlo, tembló sobre el aparato. Dejé que sonara, una y otra vez, el timbre electrónico perforando el silencio de la habitación, cada vibración un acto de rebelión, el primer ladrillo que quitaba del muro de mi antigua vida. Empecé a desaparecer, a convertirme en un fantasma de una manera diferente. Ya no era el fantasma que acechaba en las sombras para matar, sino el que se desvanecía para poder vivir. Inventaba excusas torpes, fallas mecánicas en la camioneta, malestares repentinos, cualquier mentira que me comprara unas horas de soledad lejos de las miradas de mis hombres, lejos de la atmósfera asfixiante de la organización. Me escondía en moteles baratos al borde de la carretera, lugares anónimos donde nadie preguntaba mi nombre, y me sentaba en el borde de la cama, sintiendo esa presencia que me había encontrado en la iglesia, una compañía silenciosa que era mi único ancla en medio de la tormenta que yo mismo había desatado con mi desobediencia. Fue el pastor Elías quien, días después de esa noche, me encontró en un pequeño café. No me preguntó nada, no me juzgó, simplemente se sentó frente a mí y deslizó sobre la mesa una pequeña Biblia de cubierta gastada.
Tal vez encuentres aquí algunas respuestas, dijo, y se fue. Esa noche, a la luz de una lámpara de noche en mi escondite, abrí ese libro por primera vez. Mis dedos, acostumbrados al frío del acero, se sentían torpes sobre las páginas delgadas como la piel. Leía las palabras con dificultad, como un niño aprendiendo un nuevo lenguaje, pero algunas frases se clavaban en mi corazón con la fuerza de una bala. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y en el silencio, lloraba. Descubrí la música que ellos llamaban alabanzas. Compré unos audífonos baratos y me sumergí en esas melodías que hablaban de un amor y un perdón que mi mente no podía comprender, pero que mi alma bebía como un hombre sediento en el desierto. Viajaba en la parte trasera de una camioneta, rodeado de mis hombres que limpiaban sus armas y hablaban de la próxima entrega, y mientras ellos afinaban sus instrumentos de muerte, yo escuchaba voces que cantaban sobre la gracia, sobre un rey que se entregó por sus enemigos. Era mi burbuja de paz en medio del infierno, un secreto que me mantenía cuerdo, un hilo de luz que me conectaba con ese otro mundo que había probado en el altar. Pero el mundo nota cuando uno de sus soldados cambia de bando. Mis hombres, acostumbrados a mi silencio gélido y a mi eficiencia implacable, empezaron a mirarme de reojo. Mi nueva quietud no era la de un depredador, sino la de alguien ausente, perdido en sus pensamientos. Las bromas comenzaron, primero sutiles, luego más directas. ¿Qué te pasa, sombra? ¿Te enamoraste o te hiciste santo? Decían entre risas forzadas. Yo no respondía, porque no tenía palabras para explicar la guerra y la paz que se libraban dentro de mí. Mi silencio, que antes imponía respeto, ahora generaba sospecha, una grieta en la armadura que todos se sentían con derecho a explorar. La presión del patrón se volvió insostenible. Sus llamadas se convirtieron en mensajes, y los mensajes en amenazas veladas entregadas por terceros. La lealtad, ese pilar sobre el que había construido toda mi identidad, ahora era la cadena que intentaba arrastrarme de vuelta al abismo. Me hablaban de traición, de las consecuencias, de que nadie le da la espalda a la familia y vive para contarlo. Cada palabra era un martillazo en la puerta de mi refugio interior, un recordatorio de que el mundo que había abandonado no me dejaría ir tan fácilmente. Sentía sus ojos sobre mí en todo momento, la paranoia convirtiéndose en una segunda piel, pero el miedo era diferente ahora, ya no era el terror a morir, sino el terror a volver a ser quien era. Encontré mi santuario en los lugares más insospechados, como el vapor de la ducha. Allí, con el agua caliente corriendo por mi cuerpo, podía dejar caer la máscara por completo. El sonido del agua ahogaba mis sollozos mientras le hablaba a ese Dios que aún estaba conociendo, confesándole los horrores que había cometido, pidiéndole una fuerza que no creía merecer. El agua se mezclaba con mis lágrimas, y por unos minutos sentía que me estaba limpiando, no solo la piel, sino las manchas profundas del alma, lavando la sangre que mis ojos todavía veían en mis manos, aunque nadie más pudiera verla. Era un bautismo diario y secreto, un ritual de rendición que me permitía enfrentar un día más. Comencé a escribir, en pedazos de servilletas, en los márgenes de un periódico viejo, en cualquier trozo de papel que encontraba, copiaba los versículos que me habían sacudido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escondía esos papeles en el forro de mi chaqueta, como amuletos, como anclas de la verdad en un mar de mentiras. Eran mi arsenal secreto, mi única defensa contra las voces de mi pasado y las amenazas de mi presente. Tocaba el papel arrugado en mi bolsillo cuando la presión se volvía insoportable, y sus palabras se convertían en un escudo invisible alrededor de mi corazón. Sentía la presencia de Jesús en los lugares más profanos, una flor creciendo en un basurero. Podía estar en una reunión, en una bodega llena de armas y drogas, escuchando planes de violencia y muerte, y de repente, esa calidez en mi pecho me recordaba que Él estaba allí conmigo, en medio de todo. Era un secreto glorioso y terrible. Mi rostro permanecía impasible, la máscara de el sombra, perfectamente colocada, pero por dentro estaba de rodillas, aferrándome a esa paz inexplicable que me aislaba del horror que me rodeaba. Aprendí a orar sin mover los labios, a adorar en silencio, a vivir una doble vida donde mi verdadero yo estaba escondido a plena vista. Esta dualidad me estaba desgarrando y, al mismo tiempo, me estaba haciendo más fuerte. Cada día era una prueba, cada conversación una negociación con la mentira para proteger mi nueva verdad. La soledad se hizo más profunda, porque ahora no solo estaba aislado de los demás, sino también de la persona que solía ser. Extrañaba la simplicidad de la obediencia ciega, la claridad de un mundo en blanco y negro donde yo era el verdugo y no tenía que pensar. Pero luego recordaba la paz de aquella noche, la sensación de ser visto y amado a pesar de todo, y sabía que prefería morir como un hombre libre por dentro que vivir como un rey en la jaula de mi pasado. La certeza de que no podía volver se solidificó dentro de mí, no como una decisión, sino como un hecho inmutable, como la gravedad.
El antiguo Damián, el sombra, ya no era más que un eco, una piel de serpiente que había dejado atrás. Intentar ponérmela de nuevo sería una profanación, una traición no al patrón, sino a aquel que me había rescatado del fango. El miedo a la bala que seguramente llevaba mi nombre grabado se fue encogiendo, reemplazado por una determinación serena. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, que el mundo vendría a reclamar su libra de carne, pero ya no me importaba. Me estaba preparando para la colisión final, no acumulando armas ni planeando una huida, sino pasando más tiempo en silencio, leyendo mi Biblia gastada, escuchando esas canciones que eran como agua para mi alma. Mis hombres me veían más extraño cada día, un cascarón vacío cuyo espíritu había volado a otra parte. Ellos veían debilidad, veían a un hombre que se había quebrado. No entendían que, por primera vez en mi miserable vida, me sentía completo. Estaba siendo despojado de todo lo que el mundo consideraba valioso, poder, respeto, dinero, pero estaba ganando algo que ellos nunca podrían tocar, mi alma. Y estaba dispuesto a perderlo todo para protegerla. La confrontación final no llegó como una bala perdida en la noche, sino con la falsa cortesía de una reunión de negocios en un restaurante de lujo cerrado solo para nosotros. El patrón en persona, mi antiguo señor y dueño, se sentó frente a mí, la mesa de caoba pulida entre nosotros como una frontera entre dos mundos. No hubo gritos ni amenazas directas, solo la voz suave y venenosa de la tentación, un susurro que prometía el perdón, el regreso a mi posición, una amnistía total a cambio de un último trabajo, una prueba de lealtad que me lavaría de mi reciente debilidad. Era la oferta de volver a ser el sombra, protegido, temido, de nuevo en la cima de la cadena alimenticia. Solo tenía que matar al pastor Elías, terminar el trabajo que había dejado inconcluso, y demostrar que el Dios de los débiles no había logrado corromperme. Por un instante, el viejo instinto rugió dentro de mí, una bestia dormida que despertaba con el olor a sangre y poder. La lógica de la supervivencia, la única ley que había conocido durante 30 años, gritaba que aceptar era la única salida, que la vida era el único premio que importaba. Recordé la sensación de seguridad que daba el miedo en los ojos de otros, la comodidad fría del respeto ganado a punta de pistola, la simpleza de un mundo donde las órdenes eran claras y las consecuencias, predecibles. Negarse era un suicidio, una locura, un acto de fe estúpido que me dejaría solo y desarmado frente a un ejército. La voz del sombra me susurraba al oído, burlándose de mi nueva fragilidad, recordándome que en nuestro mundo, los santos terminan en una fosa común. Pero entonces, como un ancla cayendo en las profundidades de mi alma, sentí el recuerdo de aquella noche. No era una imagen, era una sensación física, la memoria del suelo frío de la iglesia bajo mis rodillas, el peso de mi vida entera aplastándome hasta que no quedó nada. Y en ese vacío, la calidez. Esa presencia que me envolvió sin juzgarme, esa paz que era más sólida que el acero de mi pistola, más real que el dinero en mi cuenta. La voz sin sonido que me dijo, descansa, resonó más fuerte que la oferta del patrón. ¿Cómo podía volver a la oscuridad después de haber sentido esa luz? ¿Cómo podía cambiar esa paz, que no tenía precio, por la jaula dorada de mi antigua vida? La elección no era entre la vida y la muerte, sino entre la libertad y la esclavitud. El silencio en la sala se estiró, pesado y denso como el humo de un cigarro. El patrón me observaba con sus ojos de serpiente, esperando la inevitable capitulación, la grieta en mi resolución por donde pudiera colarse de nuevo. Sentí el sudor frío en mi nuca, mi corazón latiendo un ritmo de guerra contra mis costillas. Podía sentir el tirón de mi pasado, una fuerza gravitacional que amenazaba con arrastrarme de vuelta al abismo. Miré sus manos, adornadas con anillos de oro, manos que habían firmado sentencias de muerte con la misma indiferencia con la que firmaban un cheque. Y por primera vez, no vi a un hombre de poder, vi a un esclavo, un prisionero de su propio miedo, encadenado a la misma violencia que usaba para controlar a otros. Y supe que yo ya no quería esa cadena. Lentamente, levanté mi mirada de la mesa y la clavé en la suya. El sombra habría desviado los ojos o asentido con sumisión, pero Damián, el hombre que había nacido de rodillas en un altar, no lo hizo. No hubo desafío en mi rostro, ni odio, solo una calma que sabía que él no podría entender jamás. Dejé que el silencio hablara por mí durante un largo segundo, un silencio que era mi respuesta, mi renuncia final a su mundo y a sus reglas. Y cuando finalmente hablé, mi voz salió firme, sin un ápice del temblor que sentí en mi interior, pronunciando las palabras que sellaban mi destino y declaraban mi verdadera lealtad. Mi vida ya no me pertenece, dije, con una sencillez que desarmaba toda su retórica de poder. Le pertenece a Jesús. Su rostro pasó de la incredulidad a una furia helada, la máscara de cortesía cayendo para revelar al monstruo debajo. No necesitó decir nada más. Su mirada fue mi sentencia. Se levantó, y con un gesto sutil, sus hombres se movieron para flanquearme.
Pero mientras me quedaba solo en esa sala, el miedo que debía sentir no llegó. En su lugar, una sensación de ligereza me invadió, como si la última cadena invisible que me ataba a mi pasado se hubiera roto con un chasquido. El Sombra había muerto definitivamente en esa mesa de caoba, no por una bala, sino por una elección. Salí de ese restaurante hacia la calle, sin saber si daría 10 pasos o viviría 10 años más, pero caminando por primera vez como un hombre verdaderamente libre, despojado de todo, excepto de aquel que ahora lo era todo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche, si han sido meses o años, porque el tiempo ahora se mide de otra manera, no en cargamentos entregados o en plazos cumplidos, sino en amaneceres y en el ritmo de las mareas. Vivo en un pequeño pueblo costero donde el mundo me conoce como Miguel, un nombre tan común y corriente que se siente como un refugio. Mi hogar es una cabaña humilde, con paredes que huelen a sal y a madera vieja, y mi trabajo consiste en remendar las redes de los pescadores, un oficio de paciencia donde mis manos, que antes solo sabían destruir, ahora aprenden el lenguaje lento y minucioso de la reparación. Nadie aquí pregunta por mi pasado, y yo no ofrezco historias que ya no me pertenecen, porque mi verdadera vida comenzó el día que aprendí a estar quieto. El miedo a la persecución se ha desvanecido, no porque la amenaza haya desaparecido, pues sé que las deudas de sangre nunca caducan, sino porque la paz que encontré es más grande que cualquier temor. A veces, mientras camino por la playa al amanecer, siento la brisa fría en mi rostro y me doy cuenta de que ya no escaneo el horizonte buscando peligro, sino que simplemente lo observo, maravillado por el color del cielo cambiando del gris al naranja. La guerra dentro de mí ha cesado, el estruendo constante de la culpa y la paranoia ha sido reemplazado por un silencio que no es vacío, sino lleno, una quietud que es la presencia constante de aquel que me prometió descanso. Ya no huyo de nada ni de nadie, camino despacio, porque por fin he encontrado un lugar donde mi alma puede echar raíces. Junto a mi cabaña, en un pequeño trozo de tierra que antes era estéril, he comenzado un jardín. Mis dedos, acostumbrados al tacto frío del gatillo, ahora se hunden en la tierra húmeda y oscura, plantando semillas de tomate y de chiles. Es un trabajo torpe, el de un hombre que aprende un arte para el que no nació, pero cada pequeño brote verde que emerge del suelo se siente como un milagro personal, una prueba tangible de que la vida puede nacer donde antes solo había muerte. Riego mis plantas cada mañana con el agua de un pozo cercano, y mientras lo hago, siento que también estoy regando algo dentro de mí, una esperanza frágil que crece más fuerte con cada gota, un testimonio silencioso de que incluso el terreno más endurecido puede volver a florecer. Mi comunión con Dios no sucede en templos ni con palabras elocuentes, sino en la simplicidad de la existencia. Ocurre cuando me siento en la arena al atardecer, con la Biblia gastada que Elías me dio reposando a mi lado, y observo cómo el sol se hunde en el océano, pintando el agua con fuegos que ya no me recuerdan a la violencia. No necesito hablarle, porque Él está en el rugido manso de las olas, en el vuelo silencioso de los pelícanos, en el calor que aún queda en la arena. En esos momentos, cierro los ojos y simplemente respiro, y en cada inhalación siento su gracia, y en cada exhalación libero un poco más del veneno de mi pasado. Es una oración sin palabras, un diálogo de alma a alma que me recuerda que no estoy solo, que nunca más lo estaré. El otro día, un joven del pueblo, con la misma mirada perdida y furiosa que yo tuve una vez, se metió en una pelea en la cantina. Nadie se le acercaba, lo veían como un caso perdido, un problema a punto de estallar. Yo no le dije nada, no le prediqué. Simplemente me senté a su lado en el muelle al día siguiente, mientras él miraba el mar con los puños apretados, y compartí con él mi plato de pescado y tortillas, en silencio. Comimos juntos, y cuando terminé, le dejé mi Biblia sobre la madera gastada, justo como Elías hizo conmigo. Tal vez encuentres aquí algunas respuestas, le dije, y me alejé, dejándolo con la misma elección que a mí me salvó la vida, sabiendo que la semilla ya estaba plantada. Mi historia no tiene un final glorioso. No soy un predicador, ni un santo, ni un héroe. Soy simplemente un hombre llamado Miguel, un jardinero torpe y un remendador de redes que una vez fue un monstruo llamado Sombra. A veces, por la noche, me siento en una silla de madera fuera de mi cabaña y miro las estrellas, esas mismas estrellas que una vez me parecieron frías y distantes, y ahora las siento como luces de un hogar lejano. No sé qué me depara el mañana, si la paz durará un día más o toda una vida. Pero ya no importa, el mundo puede haber olvidado a El Sombra, y eso es una bendición. Porque yo sé, con una certeza que me ancla a esta tierra, que fui encontrado, y en ese encuentro, por fin, todo mi ser encontró la paz.